Bueno, buenos días, buenas tardes, aquí de nuevo en Alma con Alma, con una persona muy especial, extraordinariamente especial, bueno, para todos y concretamente para mí, puesto que con ella y con su equipo pues, pude escribir estos libros tan fantásticos, ¿no? Cabalgando en el viento, donde hablamos de sus experiencias, de las experiencias de psicoterapia asistida con animales y naturaleza, que ella y su equipo y ella, pues hacían durante muchos años, hicieron, pues, marcando un hito, marcando un antes y un después en España, en lo que es la terapia asistida con animales, ¿no? El primer libro y el segundo, ¿no? Están ahora en Kindle Amazon, allí los tenéis, Cabalgando en el viento. Estamos hablando de Isabel Salama. Buenos días, Isabel, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Santi. Buenos Encantada días. de estar contigo. Igualmente. Bueno, Isabel es doctora en psicología, fue profesora en la Universidad Autónoma de Madrid durante muchos años, profesora asociada, presidenta de Aneagrama en estos momentos, ¿no? De la Asociación Española de Aneagrama. Presidenta de honor ahora, ya dimití como presidenta y he quedado de honor, sí. También de AETAN, Asociación Española de Terapia Asistida con Animales y Naturaleza. ¿Sigue siendo presidenta o...? Presidenta de honor Presidenta o también. no? Muy bien. Muy bien, Isabel, pues bueno, contigo tuve el placer, contigo y tu equipo, de presenciar y de relatar un poco todo lo que hacíais con animales, ¿no? Que es una maravilla, es una aventura maravillosa. Esa combinación de aplicar la terapia a través de los animales y la naturaleza, pero no solo para personas discapacitadas, sino también para el público en general, ¿no? Porque básicamente yo creo que se conceptuaba la terapia asistida con animales como solo para un determinado sector de población, más bien pues discapacitado, con problemas, etc. Pero vosotros lo llevasteis un poco a todo el mundo, ¿no? Eh, Sí, eso es, bueno, todo esto vino y tal vez desde experiencias personales, ¿no, Santi? Entonces, bueno, el tema de la discapacidad efectivamente y tal es una gran población que se beneficia del contacto con los animales y la naturaleza. Pero como todos los seres humanos, quiere decirse que en mi experiencia personal a mí me funcionó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno verifica en sí mismo que hay algo que funciona? No solamente tiene el derecho, sino también el deber de comunicarlo a la humanidad, ¿no? Además, en un momento en el que hemos empezado a tener un poquito más de respeto a la naturaleza y un poquitín más de respeto a los animales. Digo un poquitín porque no quiero ser optimista del todo. Esto quiere decirse que desde que yo nací en el año 59 y viendo lo que he visto, ahora 2021 sí que se ha incrementado el respeto, ¿no? y la consideración y la penalización incluso y tal en caso de abuso o maltrato, ¿no? Pero efectivamente a todos nos va a venir siempre muy bien una conexión con nuestros orígenes, una conexión con la naturaleza y un respeto y comunicación con los animales, ¿no? De ahí podía contarte yo muchas cosas que son pruebas científicas de que la comunicación con los animales puede perfectamente darnos referencias a los seres humanos y además no solo eso, sino que nos puede llegar a tranquilizar mucho el reconocer nuestro origen en la naturaleza. claro, porque Y digo, seres y un poco eso urbanitas. es lo que hemos ido bueno, pues difundiendo y seguimos. Es que yo lo que vi en vuestros cursos es que sobre todo gente como muy desquiciada, en el buen sentido, desquiciada, Ujú. muy urbanita, muy metida en un ritmo artificial. De repente los animales, montar en un caballo o el trato con los perros, de repente como que enseñan otro ritmo, ¿no? Al ser humano. Enseñan Bueno, otro... los animales viven en el presente, es decir, los animales nos enseñan el aquí y el ahora, si nos dejamos. Porque el ego humano es muy, muy fuerte y es muy terco y prefiere patrones, conductas y comportamientos que independientemente de que nos sienten bien o nos sienten mal y tal, encontramos una especie como de seguridad artificial en ritmos, como tú muy bien dices, muy artificiales, es decir, muy llenos de ángulos rectos, muy llenos de picaportes y de mecanismos entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo orgánico y tal, ¿sabes? Del ser humano se enquista, nos convertimos en mecánicos, o sea, en gente mecánica. Mecánica quiere decirse que funciona con patrones, funciona con costumbres, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que terminamos enfermando, terminamos desquiciándonos, es decir, como tú muy bien dices, terminamos obsesivos, deprimidos, ansiosos, iracundos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un organismo. Y por mucho que queramos meterle un ritmo mecánico y tal, va a terminar protestando. Y de ahí muchas de las enfermedades mentales, es decir, de que uno se encuentre muy mal. Enfermedades mentales, cuando digo enfermedades mentales, me refiero a
crisis depresivas, crisis de ansiedad, crisis de ira y tal, y es decir, como una especie de sobrecarga emocional que terminamos preguntándonos por qué, menos mal y tal. Y entonces, bueno, pues el contacto con la naturaleza puede liberar, se desahoga uno, la naturaleza le recibe a uno muy bien en un sentido de autorregulación, es decir, la naturaleza hace todo lo que puede y tal, ¿sabes? Por disolver esos, vamos a decir, esas densidades emocionales y esos estados en los que no somos felices, en los que sufrimos, ¿no? Y entonces nosotros a lo que nos hemos dedicado es a facilitar esta autorregulación, a facilitarla. Si tú te colocas en el campo un rato, sales de la ciudad y te colocas un rato en una pradera, los primeros 2 minutos son de espanto. Porque no hay seguridad, no hay estructura, no hay mecanicidad, no hay, ¿no? Entonces uno de repente se siente como muy vendido, ¿no? Aguanta, 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 que al cabo de un ratito, de repente empieza uno a encontrarse muy bien y tal, uno empieza a desestructurarse y a reconocerse. Solamente sentarse en una pradera, nada más. Es lo único que pedimos en un primer momento y aguantar. No salir corriendo de, no, sí, qué bonita la naturaleza, adiós, adiós. No, aguantar. Hay unos elementos que hay en la naturaleza, Santi, se llaman pertenos, que de alguna manera influyen instintivamente en un reconocimiento. Reconocimiento, uno se reconoce, uno de repente se siente formando parte de, uno de repente es acogido y abrazado por la madre tierra, por la naturaleza, por todo el ambiente, tanto vegetal como animal que hay en a nuestro alrededor, ¿no? Y es un momento muy bonito, ese momento que llamamos de biofilia, amor a la vida, y es instintivo, no es espiritual, luego puede tener un reconocimiento, pero en un primer momento es corporal, y eso es lo que nosotros necesitamos, que el cuerpo reconozca su origen biológico y su necesidad de autorregulación. Claro, es que esos mecanismos ya los llevamos dentro, ¿no? Esos mecanismos de biofilia, de conexión con la Sí. naturaleza, realmente los perdimos a lo mejor hipertrofiando la mente, que por una parte también tuvo aspectos muy positivos, evidentemente, pero por otra parte hipertrofiamos la mente y perdimos la conexión con la raíz, ¿no? Con la raíz, lo Socialmente, que... históricamente, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Entonces, es un momento en que la humanidad necesita ese reconocimiento y la naturaleza necesita que el ser humano lo reconozca. Estamos en momentos en los que tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en cómo vamos a dejar todo esto para los niños que vienen, para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces ya no se trata y tal de cómo yo estoy, sino cómo va a estar el planeta, ¿no? Hay movimientos muy agresivos y me da mucha pena porque no es con la agresividad con lo que se consiguen las cosas. Yo creé una asociación en los años 90 por la penalización del maltrato animal y me rodeé de gente tan agresiva que tuve que meterle un bombazo a la asociación, ¿sabes? Es decir, así no, así no. Y luego creé y tal que ahí así sí, en vez de a favor de la penalización y tal, ¿sabes? Terapias asistidas con animales y naturaleza. Y entonces ahí, quitándolo de la penalización y poniéndolo de terapéutico, aparecieron personas como tú, por ejemplo, mucho más sanas, mucho más disponibles para ejercer una labor sonriente. No se lucha con ira, se tiene que luchar con amor. Y eso es lo único y tal, sabes que realmente funciona y además yo tengo la prueba científica, Santi. Cuando estaba furiosa y tal no funcionó y cuando estaba sonriente y feliz por lo que estaba haciendo, funcionó. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo en uno de tus talleres, Isabel, a los que fui creo que fue allí en Zaragoza, ¿no? Por allí. Fue precioso una escena que tuve que, digamos, ser testigo de ella para después escribirla aquí en el libro, en Cabalgando el Viento. Hiciste una terapia a una persona, una chica, ella montada al caballo, tú desde el suelo guiando al caballo en círculos, el caballo caminando, y le hiciste como una pequeña hipnosis, una visualización, ella montada en el caballo, entregada al ritmo del caballo, mientras tú le ibas guiando. O sea, había tres elementos, la persona, el caballo y tú, ¿no? Y el caballo como en el medio, ¿no? Como mediador. Me pareció preciosa esa terapia, ¿no? O sea, y Eso además de es, original y vistosa, preciosa, ¿no? Como... es muy bonito y hay mucha gente que ha sentido, porque no es una cuestión cognitiva, es una cuestión sensorial. Claro, era como Eh, coterapeuta, el caballo contigo, ¿no? Los dos. Sí, eso es, el caballo estaba siendo el vehículo
una persona subida en un caballo está en una situación esto arriba, llevada por un organismo, el calor del caballo en las piernas, el cuerpo, el ritmo y la cadencia del caballo en la columna vertebral, la amabilidad y tal con la que se está tratando a esa persona desde abajo, que soy yo, en el sentido de estarme poniendo en sus zapatos y estar viviendo con ella una experiencia, como tú dices, hipnótica, en la cual le estoy sugiriendo de alguna manera que sienta un empoderamiento encima del caballo, que puede repercutir en la valoración que esa persona tiene de sí misma, por el hecho de estar avanzando. Y además con el cuerpo, es decir, con el tronco, completamente expuesto a los elementos que son el sol, que hace el fuego, ¿no? La tierra, el aire, los 4 elementos son el aire, el fuego, la tierra y el agua y tal, que es la humedad que hay en la naturaleza. Siempre hay como pequeñas gotitas de humedad. Y entonces, bueno, pues ese trabajo con los 4 elementos en una situación en que efectivamente se modifica la conciencia, porque no está acostumbrado uno a ir a pelo completamente sin riendas y sin nada encima de un caballo, que es un animal salvaje, es un animal de la naturaleza, no es una mascota el caballo. El caballo es un animal que tiene que confiar, expresa. Y eso se sabe, ¿no? Y entonces el poderío que da, pues la mansedumbre que en esos momentos y el respeto que un animal tan grande tiene sobre la persona que hay encima y sobre la persona que le está llevando, influye de una manera muy medular, es decir, muy nuclear, y puede marcar un antes y un después perfectamente, porque en esos momentos los mensajes que se están trasladando son mensajes muy bonitos sobre su presencia en este mundo. Y entonces, bueno, pues yo la verdad es que me encanta, porque es que además no solamente es terapéutico para la persona que está subida en el caballo, sino que es terapéutico para el caballo y para mí. Y entonces ahí estás, claro, eso es decir, las terapias tienen que ser terapéuticas para el ambiente, ¿de acuerdo? El caballo termina mejor, yo termino mejor, y la persona termina mejor. Y cuando lo hemos conseguido, Santi, pues hemos sentido pues la necesidad fehaciente de continuar con esta labor, porque es muy interesante el momento ese que vive esa persona encima del caballo en hipnosis. Sí, también me acuerdo este compañero que teníais que trabajaba en Valencia con niños autistas, caballos y niños autistas. Sí, Juan Vives. Juan Vives, me maravilló a los vídeos que había visto de él y él me decía siempre, mira, un caballo sabe el tipo de niño con el que trabaja. Este niño puede tener a lo mejor digamos, un momento difícil, ¿no? Este niño autista, y agarrar al caballo, morderle, tal, y el caballo ni se mueve. No, yo tengo una Es como una experiencia, Santi, magia, que a lo ¿no? mejor desconoces, y es que he tenido una nieta autista, Macarena, mi nieta mayor, que hoy día va a cumplir 4 añitos y tal, es autista. Y entonces, bueno, esto después del shock y tal, sabes, que nos produjo a los 20 meses descubrir que no hablaba, no se relacionaba y no evolucionaba como los demás niños, pues digo yo, bueno, y tal, ¿sabes? ¿Para qué me ha traído la vida a este momento? Y entonces me fui y tal con la niña, con Edu, y a ver a Felipe y a Ana y tal, a ver qué pasaba con los caballos, ¿no? Nosotros tenemos 5 caballos que están, bueno, pues en semi-libertad juntos, y me llevé a la niña, ¿no? Y bueno, tengo unos vídeos y tal que me pongo a llorar, tal, ¿sabes? O sea, de cómo los caballos la rodean, cómo la protegen. Ella no tiene ego y tal, con lo cual va libre y va sin miedo y tal, y todos los 5 caballos siguiendo una criatura de 2 años y tal, ¿sabes? Con un respeto y tal, ¿sabes? Ana y yo nos pusimos a llorar y tal, ¿sabes? Porque aparte de por el amor que sentimos por esta criatura y tal, por pertenecer, bueno, pues por ser mi nieta, ¿no? El hecho de volver a comprobar lo que dice Juan, ¿no? Y es que los caballos saben quién está.
Y entonces esto, bueno, pues ni te cuento y tal, cómo corría, cómo los caballos la seguían, cómo les daba de comer, cómo les daba besitos. Por supuesto, estamos mirando y tal cualquier tipo de precaución, ¿no? Porque es que es un monicaco de medio metro y tal, ¿sabes? En medio de enormes animales, ¿no? Pero es que vamos, es vigilar por vigilar, absolutamente, porque es que hasta con los cascos tenían cuidado de no vaya a ser que a la niña la fueran, ¿no? Y entonces, bueno, pues es que no solamente es eso, sino que también es la huerta, estuvimos recogiendo pimientos, estuvimos recogiendo aceitunas, y ella con la... Es decir, de repente la niña se reconoció. O sea, es decir, se expandió completa y absolutamente. No, esto no quiere decir que se cure nada, ¿vale? Porque esto no es curación, ¿de acuerdo? Lo que cura son las aspirinas, el dolor de cabeza y los antibióticos, las bacterias. Todo lo demás son procesos y tal de autorregulación y de compensación, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde vemos realmente y tal, cuando en la inocencia más absoluta, cómo es y tal de positivo, que produce expansión, produce sonrisa, produce dicha, regocijo. Dando grititos y tal, ¿sabes? Entre caballos, entre aceitunas, entre pimientos, entre la naturaleza poniéndose a su disposición. Fue una cosa preciosa. Y entonces lo hemos adquirido como una costumbre, tal. Nos vemos con Macarena, nos vamos, ella feliz, se monta en su cochecito, ahí tal, nos vamos a ver a los caballos y tal, ¿no? Y entonces en esos momentos experimenta como una gran felicidad con su abuela a ver los caballos y digo yo, ¿no habrá sido todo lo anterior para esto? Porque nunca sabes para lo que te estás preparando en la vida y tal. De repente la vida te trae una sorpresa o te trae algo asombroso o te trae algo, ¿no? En el que de repente ves tú que ha tenido todo un sentido. Estoy en estos momentos muy emocionada contándote esto, ¿no? Porque es brutal, ¿no? De repente encontrarte con que has estado estudiando esto toda tu vida sin saber que de repente iba a ocurrir una cosa así, ¿no? Y entonces estamos especialmente pues, tocados, incluso Felipe y Ana también nos hemos volcado, ¿no? Con esta criatura para enseñarle al mundo y tal, ¿no? Que hay muchas maneras de procesar la información. Y ella procesa la información como la procesa y tal, a un absoluto respeto y tal a su momento de procesamiento y el intentar mirarlo con sus ojos, ¿no? Y funciona. No hay curación, insisto, pero lo que sí que hay son momentos de alegría, momentos de entusiasmo, momentos en que el autismo no cobra y tal, ¿sabes? No está a colación, sino está la criatura de la naturaleza. En esos momentos es brutal. Así que ha funcionado, está funcionando y seguimos, como ves, y tal, completamente pues, movilizados con este asunto. Claro, qué maravilla. Es como si los caballos, los perros supieran, tuvieran un sexto sentido, un radar, ¿no? Una percepción bueno, supongo que científicamente podrá entenderse como una... Puede haber cierta percepción química o fisiológica, pero incluso más allá, ¿no? Parece que hay una percepción mucho más allá, ¿no? Nosotros no tenemos como muchísimo recato de hablar de cuestiones que puedan chocar con lo científico, ¿no? Porque como bien me has dicho antes, yo soy una persona que trabajo en la universidad y procuro pues demostrar todo lo que científicamente todo lo que digo, ¿no? Pero la sensorialidad de estar viendo y tal, sabes cómo está funcionando todo. Desde el mosquito de la esquina, pasando por la hormiga que pasa por el césped, pasando por los caballos, pasando por el ave que de repente nos cubre, es decir, de repente vemos un holos, algo holístico, algo generalizado, algo que no tiene una explicación lineal, científica, hipotética, deductiva, ¿no? Que es algo más bien relacionado con el alma, con la psique y tal, porque la psique es una palabra que significa alma, ¿no? Bien, por mucho que los psicólogos y los científicos y tal quieran obviarlo y tal, ¿sabes? De dónde vienen los términos es absolutamente incuestionable, ¿no? Entonces, cuando decimos psique, decimos alma, ¿no? Entonces, ahí hay una sensación de unidad. Ahí es donde reconocemos el uno.
el que está todo interconectado, en que lo que está ocurriendo es perfecto, y en el que, y que está todo lleno de cantidad de ingredientes que son muy difíciles de meter en un tubo de ensayo, porque es desde el tiempo que hace, desde los pertenos que hay en la atmósfera, desde las sincronicidades que van ocurriendo con el paso de las aves, con el viento, cuando de repente se levanta un poquito, es increíble, ¿no? Y de repente ves perfección absoluta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la naturaleza? De repente ver perfección. Eso te quita la quejorrea, te quita la ira, te quita el resentimiento. En esos momentos no caben este tipo de sentimientos, ¿no? Y entonces se vive un momento de expansión, un momento de alma, un momento de unidad, un momento en el que efectivamente ves la magia. Cuando uno ve la magia y tal, ¿sabes? No está mágico y tal, porque hay un pensamiento mágico y hay que tener muchísimo cuidado de no meterse una volada y tal, ¿no? Pero cuando somos 5 personas viviéndolo, es absolutamente incuestionable, Santi. ¿Sabes? Por mucho que no podamos decir, llamarle de otro modo y tal, ¿sabes? Más que una sincronicidad en la unidad en donde está ocurriendo la magia y tal, es decir, donde está ocurriendo algo que no se puede explicar con palabras, que se siente en el corazón, que se siente en el pecho, que se siente y tal, ¿sabes? Aunque sea solamente un instante. Eso es lo más cercano a la felicidad que yo he podido experimentar, porque consideramos la felicidad como no sufrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo más cercano a la felicidad. Los momentos de naturaleza con mi nieta y los caballos y la huerta y tal, ¿sabes? Ha sido como el cerrar todo un círculo y tal en el cual estábamos investigando, investigado. Me falta escribirlo, pero aquí tengo un gran escritor, con lo cual no. Cuando Y te quieras. cuento cómo puede llegar a ser con esta ley del 3 y tal que estudiábamos, ¿de acuerdo? Cabalgando en el viento 2, y ahora podemos decir la conclusión. Pues cuando quieras, lo estaba pensando mientras lo estabas contando, me encantaría No, hablar. es que es brutal, o sea, te quiero decir, es que estaré encantada y tal, ¿sabes? De trabajar contigo en un tercer libro y tal, ¿sabes? En el que estamos, y todo ha tenido que ver con esto que está Sería ocurriendo en fantástico, estos ¿no? momentos, ¿no? Empezamos en el año 1996 y hemos terminado en el año 2017 y tal, ¿sabes? Experimentando lo que te acabo de decir en el 18 y en el 19 y en el 20. Porque no paramos de ir y tal, no paramos. La cuestión es que te vengas un día y tal, te agarres tu furgo y tal y cual, o te abrimos la puerta para que vengas a verlo en directo y Sería tal, ¿sabes? Y entonces ahí sacarás tú tus me propias encantaría conocer a tu conclusiones. nieta y conocer un poco todo eso. Claro que sí, sería fantástico. Toda la que estamos liando en Chinchón, sí, señor. Por favor. Porque está liándose muy parda y tal con este tema y tal. Y luego, pues, hombre, claro, ahora hemos formado a mucha gente. Llevamos desde el año 2000 y hasta el 2015 que paramos los cursos y tal, un poco ya pues porque bueno, pues los caminos divergen y estaba todo dicho y se ha formado mucha gente que a su vez está montando sus asociaciones y sus cursos, y entonces hemos dejado y tal a esta segunda generación y tal, ¿no? Que vayan ampliando y expandiéndose, y nosotros nos dedicamos a vernos y tal, ¿sabes? Con a lo mejor clientes en concreto y tal, ¿sabes? Que tienen toda una mañana para poder estar, porque la psicoterapia con caballos, si no tiene uno un plan B, pues de momento y tal, no es rentable para poderse dedicar a ello y tal, absolutamente, ¿no? Es decir, pues tendríamos que poner unos precios y todavía en el sistema no está considerado como algo que pueda ser subvencionado, pagado o facilitado, ¿no? Es una pena, ¿no? Sería bonito que eso se incluyera, ¿no? Dentro de la asistencia básica. Hombre, pues en Francia, en Alemania y en Inglaterra lo está. Aquí en España y tal, bueno, pues vamos siempre un poco renqueantes y tal, pero sin embargo, bueno, estamos en estos momentos. Aetana metió un impacto y luego ahí ya te digo, muchas personas que hemos formado y tal que están, bueno, pues abriéndose camino, ¿no? Es algo que está tan bendecido por las fuerzas naturales que terminará fluyendo. Yo estoy absolutamente segura. Aparte de que no nos va a quedar más remedio, pues no nos quedamos solos en el planeta. ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con nuestros hermanos? Porque son hermanos nuestros y tal, ¿sabes? Son habitantes y tal también a nuestro lado y tal, ¿sabes? De este mundo tan maravilloso y controvertido. Yo me acuerdo cuando fui con Ana, ¿no? Ana Villalobos, a su centro de educación especial. Ana es de vuestro equipo y es maestra de educación especial.
educadora, y ella llevaba perros, llevaba 2 perros de terapia con los niños con discapacidad, etcétera. Y fue una maravilla, sobre todo ver cómo los niños se encendían y se activaban cuando llegaban los perros. Yo siempre recuerdo las palabras de Ana, es un poco la frase esencial para mí. Mira, no hay herramienta que les motive tanto como los perros. Claro. Eso es lo que más Claro, les son motiva, lo que más les servidos. enciende a estos niños. Tú antes hablabas de que de alguna manera los caballos perciben, ¿no? Es decir, que los caballos, los animales perciben, ¿no? Y efectivamente, pues hay siempre a cómo olemos, ¿no? Entonces los animales nos escanean para ver cómo estamos, por su instinto de supervivencia. Entonces, una de las cosas que ocurren es que los niños discapacitados o los niños dañados, vamos a decir, porque no solamente es de discapacidades psicológicas, sino también físicas, no generan neuropéptidos que a los animales les den miedo. ¿Vale? Eso para empezar. Para seguir, hay efectivamente una conexión entre el animal y el sujeto, vamos a decir, que está con problemas de daños, tanto cerebrales como físicos, algo que se llama empatía. La empatía es mamífera. ¿De acuerdo? Y entonces la podemos ver en la naturaleza salvaje también. Pero si además está facilitado, nosotros somos mediadores. A ver, podemos llamarnos terapeutas, podemos llamarnos y tal, ¿sabes? Depende de la profesión que estemos ejercitando. Nosotros estamos mediando en ese proceso y es fundamental mediar. Para eso hay que tranquilizar al animal, hay que tranquilizar a la persona, ¿no? Pero efectivamente siempre comprobamos y tal, ¿sabes? Algo que va más allá del instinto animal en los animales hacia este tipo de personas, algo que va más allá del instinto, quiere decirse que se abre una cuestión de la empatía. Y el ver a un perro, el ver a un caballo, el ver a un delfín, el ver a un gato y tal, o sea, ver a un loro, es que hemos trabajado con muchísimos animales, ¿no? Que de repente cambian una actitud, bueno, pues de ser como son con su personalidad y su manera de ser cuando llega una de estas criaturas, es brutal, porque ahí está ocurriendo algo. Y entonces es como la naturaleza tiende a sanar. Necesita sanación, necesita salud, necesita autorregulación, necesita frescura. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte es un instinto de sanación, pero por otro lado es una conexión empática. Nosotros trabajamos con mamíferos, ¿no? Entonces, ahí es donde está lo que antes hablábamos sobre la magia, ¿no? Como el de repente ver que hay una devoción, hay un cambio de actitud, hay cariño, hay empatía, hay presencia que ese animal hace en ese instante y el niño lo percibe. Y efectivamente es lo que tú decías y lo que tú viste en ese centro de educación especial y tal. Si tú le presentas cartulinas, le presentas dados, pues va a jugar. Pero si le presentas un organismo y tal, se va a asombrar. Con lo cual en un primer momento y tal va a haber un cambio de actitud, pero si es que además si ese organismo que es un animal se acerca sin juicios de valor, no están opinando ni que está discapacitado ni que no está discapacitado, ¿entiendes? Es decir, no hay etiquetas. Segundo, la conexión es limpia, es momentánea, es instantánea y el niño percibe y que ese momento es suyo y para él. Y entonces se producen emociones, vamos a decir, que contrastan con la frustración, con la pataleta, con los gritos, con las cuestiones que pueden estar ocurriendo y tal en una dinámica con un niño dañado. Y entonces, bueno, pues es que claro, tuvieron que aceptarlo, no fue fácil. Ana ahí rompió una puerta muy difícil de romper, porque siempre, ay, es que se llena todo de pelos, ay, es que a lo mejor tienen piojos, ay, es que y si me muerden, ay, es que yo tengo miedo a los perros, oye, no las babas, porque así somos los humanitos, somos así. Lo que nos han contado nos lo creemos y tal, ¿no? Y entonces lo colocamos en una etiqueta en nuestro cerebro, ¿no? Y esta mujer y tal realmente tiene un mérito increíble porque es la primera que lo ha conseguido en España, es decir, llevar perros de terapia a un centro de educación especial. Un centro Y oficial, además, además, del Estado. Sí, sí.
Sí, sí, no, o sea, y además, es decir, están deseando que lleguen. Luego los perros terminan cansados, es decir, los perros hay que darles también una autorregulación porque están poniendo mucho de su parte y terminan cansados, terminan agotados incluso, ¿no? Con lo cual hay que cuidar también mucho de estos animales, ¿no? Y Ana es, bueno, es una amante de sus perros, ¿no? Y entonces no solamente está velando por sus niños, sino que también está velando por sus animalitos. Es una maravilla que se haya conseguido. Una Lo que maravilla. pasa es que ahí se quedó. Bueno, es estupendo. Eso da pie a muchísimos más trabajos, ¿no? Trabajos posteriores de ella o de otras personas, ¿no? Eso No, que... además tiene una documentación y además es una científica. Ana es licenciada en psicopedagogía y es maestra de educación especial. Está en esos momentos haciendo su tesis y organizando todos sus datos, ¿no? Porque se necesita que hagamos ciencia. Es muy importante no perder la batuta y tal si queremos entrar en universidades, si queremos entrar en hospitales y si queremos entrar en centros de educación especial, tenemos que ir con nuestra investigación y tenemos que dar argumentos poderosos, mucho más allá de los holísticos. Claro. Es decir, en este sentido. Luego, aparte, nosotros sabemos qué está pasando. Sí, teníais Y eso también es un difícil trabajo en de México con caballos, ¿no, Isabel? Que iba Felipe a México mucho. con caballos salvajes, además, ¿no? Era Sí, una cosa impresionante. sí. Mm, Felipe es una persona que se ha conectado con los caballos desde muy chiquito y tal. Él iba con su abuelo y tal, ¿sabes? De un lado a otro llevando ganado a caballo. Ha vivido lo que es la naturaleza, ha vivido lo que es tener que comer de la caza, ha vivido lo que es cómo es el trato a los animales, esto para que puedan hacer pues 2000 kilómetros, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues es impresionante. A mí Felipe me ha dado grandes lecciones, ¿no? Porque es un hombre que conserva su frialdad en los momentos de maltrato a los caballos para luego demostrar que hay otras metodologías, ¿no? Y eso y tal, el hecho de poder aguantar bien el tirón y tal, ¿sabes? Con una actitud y tal no, de no reproche, de no ira, de no resentimiento, sino de simplemente demostrar que hay otras metodologías, calma claro. al que está empleando métodos que pueden estar rozando al maltrato Porque Felipe siempre y hablaba con de argumentos. doma consciente, ¿no? Una doma consciente. No, Una doma, es decir, un aprendizaje, preferimos llamarle, mutuo, que hacen el caballo y el ser humano en un entendimiento y en una conexión en la que la base es la confianza. confianza. Es decir, el ser humano le gusta dominar porque es muy depredador y entonces emplea muchas veces, a falta de otros recursos, la dominancia. Y la dominancia es para los depredadores, pero para las presas, y el caballo es una presa, no funciona. Por eso se tienen que utilizar estas herramientas y tal, la fusta, el bocado, las espuelas y tal, y cosas y tal, ¿sabes? Que bueno, hombre, por Dios, Dios mío, que no estamos en la guerra, que estamos en la naturaleza, ¿no? Entonces esto, la comunicación con el caballo y tal, la natural, vamos a llamarla natural, es posible, se ha hecho a lo largo de todos los tiempos. A los caballos nos los hemos comido, a los caballos nos han trasladado, con los caballos siguen aguantándonos, es como una especie de fenómeno de la naturaleza, el hecho de que no salgan corriendo y corren mucho más que nosotros, cada vez que nos ven, ¿no? Con lo cual ahora él lo que está extrayendo y tal, ¿sabes? Empatía en el mundo del caballo. Y, jolín, es que verle se le despierta a uno una sonrisa interna y tal, viendo cómo sin ira, sin resentimiento y sin absolutamente ningún reproche, está domando a los dueños a través de enseñarles cómo él se maneja y tal con los caballos y cómo los resultados son más tempranos, menos costosos económicamente y además más amables a la hora para comunicarse, ¿no? Yo me acuerdo Pues en un vídeo que nos había enseñado que estaba con una persona que llegaba nueva que prácticamente nunca en su vida había visto un caballo, o sea, era como una cosa, lo vio en fotos, ¿no? O en la tele o tal. Y que le decía a Felipe, bueno, pues ahí lo tienes, ahora trabájalo, dómalo. Y la persona dice, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué quieres que haga? Tú verás, acércate a él, relaciónate con él, comunícate con él. Y Felipe se marchaba y los dejaba, ¿no? Y a mí me parecía increíble, pero decía que los resultados eran asombrosos, absolutamente asombrosos, ¿no?
Que si la persona se abría, de repente se generaba, empezaba la comunicación, ¿no? Claro, porque además el caballo es enorme. Y además el caballo y tal, ¿sabes? Puede en un momento dado decidir lo que decida, ¿no? El encontrarse un poquitín vulnerable y tener que sacar otros recursos diferentes a la dominancia es muy interesante y tal, ¿sabes? Porque eso para nuestras relaciones interpersonales también va a influenciar. Es decir, nosotros también somos, tenemos cuerpo, con lo cual también tenemos sensorialidad. Y una de las cosas que vamos a iniciar ahora, Santi, es inteligencia relacional en la naturaleza, es decir, cómo ser inteligentes relacionalmente en la naturaleza. Vamos a iniciar un programa que será los sábados de 11 a 1, que es inteligencia relacional en la naturaleza, inteligencia relacional con gatos, inteligencia relacional con perros, inteligencia relacional con caballos, es decir, inteligencia relacional. Si nos ponemos, fíjate, yo este verano esto se ha llenado como mi jardín y tal de unos avispones y tal, ¿sabes? Que eran brutales, ¿no? Es decir, que eran unas avispas, ¿eh? Y entonces, bueno, pues había el fufú y tal, ¿sabes? Que se tendría que emplear en caso de ataque, ¿eh? O una actitud incompatible con que esos avispones y tal fueran a atacarnos, ¿no? Entonces, a mí me gusta experimentar con este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, en el momento en que la parte mía de matar y tal, ¿sabes? En un momento dado se diluyó y tal, ¿sabes? Mi hija María me decía, pero estás loca, mamá, una cosa es el respeto a los animales y otro es el respeto a las avispas. Digo, déjame y tal, ¿sabes? Porque además hubo una que me hizo, que se puso como en el toldo y me estaba mirando con una carita, yo estaba así con el fufú, y de repente lo dejé. Y me quedé mirándola y retándola, ¿no? Fue un momento increíble, ¿no? De estas cosas que dices, menos mal que estás ante aquí para que se lo cuente porque no lo puedo contar, ¿no? Agarró, se dio media vuelta y se fue y no volvió a aparecer. Es decir, que es que en un momento dado una actitud puede ponerte a salvo y tal, ¿sabes? También y tal, ¿sabes? Porque, vamos a ver, en la naturaleza los animales lo que no quieren es gastar energía extra, porque ellos son muy autorreguladores de su energía vital. Mejor que nosotros. ¿Eh? Y entonces prefieren no atacar. Es decir, prefieren estar tranquilos y tal, ¿sabes? Es decir, porque tienen que reservar esa energía para su supervivencia. Y atacar y tal, ¿sabes? Supone un zoom adrenalínico y tal, ¿sabes? Que luego les deja agotados en un momento dado. Entonces, si tú te enfrentas y tal a un ofidio, a un insecto fuerte y tal y cual, ¿no? Pues tienes un problema, pero si de alguna manera estás en una meditación, estás en una energía calma, estás en un momento en el que estás comunicando que se está a salvo contigo, y eso se puede comunicar y precisamente no es con palabras, sino con tu actitud. Y los animales no te ven peligrosos, no se ponen alerta, no necesitan expulsarte de su entorno, no lo van a hacer. ¿Sabes? Es decir, no, y yo lo tengo como una foto y tal, ¿sabes? Como ese animalito y tal, ¿sabes? Estaba completa y absolutamente nada más que observándome. Y yo con el spray no fui capaz y tal, porque en esos momentos no había lugar a matarla. Y no me han vuelto a molestar las avispas. Es que eso es lo más fuerte de todo, ¿sabes? Digo, es que la naturaleza responde y tal, ¿sabes? Ante una actitud y tal de respeto. Y no precisamente con un ser mamífero, ni cognitivo, ni sabio, en el sentido de como nosotros podamos considerarlo, ¿no? Entonces, la experiencia con mi nieta y la experiencia con la avispa y tal, ¿sabes? Pues están haciendo un programa bien interesante, ¿no? Por si acaso alguien quiera experimentar, ¿no? Porque en esos momentos estaba experimentando, estaba siendo una científica en la naturaleza, estaba diciendo, vamos a ver cómo me comunico, voy a ser inteligente, ¿sabes? Y no depredadora dominante. Sí, 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 sí. Y lo que se siente luego y tal es muchísimo más poderoso que al haber metido el spray. Sí. Isabel, en Cabalgando con el Viento trabajamos mucho, tú hablabas mucho sobre los 3 tipos de cerebros, ¿no? El cerebro reptiliano, el cerebro límbico emocional y después la parte como neocortical, ¿no? La parte un poco consciente y humana, ¿no? Más propia de los humanos, ¿no? Es un concepto básico, ¿no? En psicoterapia y lo sigue siendo realmente, ¿no? En psicoterapia asistida con animales, el entender bien estas 3 Claro. diferenciaciones.
Claro. Vamos a ver, nosotros tenemos esto, una manera de procesar la información desde el instinto, desde el organismo, que es completa y absolutamente natural. ¿De acuerdo? Y tal, es decir, biológica, que es que es el instinto de supervivencia, el instinto de conservación, la parte de autorregulación organísmica. Y no, acaba de haber un pequeño conflicto entre mi gato y el perro de al lado, por eso he interrumpido y tal, ¿sabes? Esa es la proxemia, fíjate qué bonito y tal, ¿sabes? La territorialidad y tal, ¿sabes? Es decir, has visto las cosas que ocurren cuando estamos hablando, ¿no? Justamente estábamos hablando del cerebro reptiliano y acabo de ver la escena de lo que es la proxemia, la ciencia de la aproximación, y eso en la naturaleza funciona de una manera muy sincrónica, ¿no? Y el conocimiento y tal, ¿sabes? De lo que es la ciencia de la aproximación, el respeto, el pedir permiso para entrar en el territorio, respirar. Una de las cosas que hay que hacer con los animales y si queremos aproximarnos es tener conciencia de nuestra respiración, porque dime cómo respiras y te diré cómo estás, pero es que eso los animales lo huelen. Y una persona en síncope y tal, es una persona que provoca alerta, y esa alerta puede dar lugar a lo que son las dos respuestas biológicas, que es la huida o el ataque. Si se es depredador, más bien habrá ataque; si se es presa, más bien habrá huida, pero tanto el depredador como la presa pueden huir o atacar. Con lo cual es muy interesante, siempre que nos aproximemos a un animal, respirar, no mirar de frente, ir en círculos, y pedir permiso, es decir, leerle el cuerpo, porque es a través del cuerpo como el animal nos va a decir si tolera nuestra presencia o no la tolera. Y tiene todo el derecho a no tolerarla, que eso es algo que el humanito tiene que empezar a bajar y tal, ¿sabes? Porque ha habido como una especie como de ego dominante y tal, y es que si yo quiero estar aquí, estoy y tal, independientemente de que tú me dejes o no. No. Esa no es la manera de comunicarnos con los animales. Por lo tanto, nosotros hemos hecho mucho hincapié en enseñar estos tres cerebros, ¿no? El cerebro límbico es el cerebro de la conexión. La conexión tiene que ser amable, tiene que ser respetuosa, tiene que ser empática, y entra la empatía. ¿De acuerdo? Si ya el cerebro reptiliano, el cerebro más básico, instintivo y tal, funciona de una manera natural en la aproximación y en la pedida de permiso para entrar en una zona en donde el animal siente la seguridad, luego está también la parte emocional. Y es que uno esté, y eso es lo que nosotros facilitamos, en un estado de autorregulación lo más posible. Nosotros lo primero es que vamos a decir, compensamos y autorregulamos a la persona, la hacemos respirar, la hacemos tranquilizarse, le trasladamos mensajes de calma, mensajes de seguridad, mensajes de que está todo bien, de que todo es perfecto, de que su presencia importa, de que su presencia amable además provocará un respeto mutuo y tal, y entonces es cuando se produce la conexión. Si conseguimos gestionar nuestro cerebro instintivo y nuestro cerebro límbico, entonces estamos empezando a sintonizar con la naturaleza. Y eso es un poco lo que tiene que hacer el ser humano. Luego está, por supuesto, la interpretación consciente de todo esto que está ocurriendo. Entonces, un sistema de creencias en el cual estamos diciendo que, bueno, que de alguna manera estamos tranquilos, estamos bien, estamos conectándonos, es decir, porque el ser humano necesita autorrelatarse en cada momento, y que el relato cognitivo esté en consonancia con lo corporal y con lo emocional. No es fácil, es una psicoterapia muy completa, pero sin embargo con esto que tú decías, un poco de hipnosis, nuestra propia tranquilidad, el hecho de que nuestros caballos y nuestros animales están bien tratados, son felices. Y eso es muy importante también. ¿Sabes? Si estás sometiendo a un animal a un tercer grado de 17 pacientes seguidos y tal, sin poderse autorregular, entonces no va a funcionar, porque el animal está obedeciendo, está en piloto automático. No está en organismo, está en mecanismo. Y entonces eso es muy importante. Y no es barato, quiero decirse, no es una cosa y tal, hay que hacer muchísima gestión para que sea así. Nosotros hemos conseguido un terreno. Han sido 17 años detrás de ello y tal, visualizándolo hasta que por fin se ha manifestado. Entonces, bueno, como se dice en España, las cosas de palacio van despacio, pero van funcionando. Maravilla. Hay una cuestión, Isabel, que hoy en día se hace bastante, ¿no? Es un poco extrema
y quizá también es un signo un poquito de desquicie. Y el tratar a los animales como si fueran humanos, ¿no? La antropomorfización de la que habláis, de la que hablamos en el libro, ¿no? Pues no sé, comprarle a un perrito una silla como si fuera un bebé y llevarlo con la silla, ¿no? Por la calle. No sé, tratarlo como si fueran humanos, ¿no? Llevarlo Humanizar todo a para que los sacase perros, y lo llevas en el colo todo el humanizar día. a los perros, al fin y al cabo les hemos creado nosotros, los seres humanos, ¿no? No es el canis familiaris ha sido una transformación de un animal salvaje que era el que es el lobo en un animal dependiente, muy emocional, muy emocional y muy necesitado de su manada y de sus cuidados, y que efectivamente antropomorfizamos muchísimo y tal. Es una pena, yo lo siento muchísimo y tal, ¿no? Porque es una proyección, ¿no? Cuando estamos en psicoterapia siempre decimos por qué no salimos del mundo de las proyecciones, porque en el mundo de las proyecciones solamente suceden conflictos, porque estamos interpretando desde el yo y tal, y no estamos interpretando desde el tú. Y entonces, bueno, pues hemos expandido muchísimos mensajes. Primero, no regalar perros por Navidad ni por cumpleaños sin pedir permiso antes, porque son 15 años. No ser ilusos y pensar en el cachorrito de recién llegado y quedarse con esa foto. No, no ser ilusos y tal, ¿sabes? Es casi como tener un hijo. Y con mucha responsabilidad hacia un organismo dependiente muy límbico, muy social y muy necesitado de nosotros, ¿no? Entonces, la antropomorfización ha hecho muchísimo daño a los animales, Santi, porque no solamente proyectamos lo maravilloso, sino que también proyectamos lo horrible, ¿no? Y entonces estamos proyectando en el perro que es tonto, o estamos proyectando en el perro que es torpe, o estamos proyectando en el perro cualquier tipo de hostilidad cuando nos sacan de nuestra zona de confort. Y si hay algo que hace el perro es sacarte de tu zona de confort. Con lo cual pueden suceder cosas terribles, tales como las incontables que han ido sucediendo a lo largo de nuestra historia con estos animales, ¿no? Pero insisto en que estamos en una época en que está empezando a entrar en el sistema operativo humano un respeto y están denunciándose y están penalizándose todos los abusos y tal, o por lo menos los que se detectan que hacemos con estos animalitos, ¿no? Y es un placer y un gran honor hacer este trabajo, independientemente de que hayamos tenido que ver lo que hemos visto y tal, ¿sabes? Pero luego, sin embargo, la vida, cuando sirves y cuando estás en un servicio y tal, que de alguna manera apoya procesos evolutivos, la propia vida te devuelve imágenes y te devuelve momentos muy bonitos en que hemos visto a mucha gente darse cuenta de lo que estaban haciendo y dejar de hacerlo. Claro, eso es fantástico. Hombre. ¿Qué me dices, Isabel, de los cetáceos, de los delfines, ballenas? Eso es como otro mundo, ¿no? Eso... Es un mundo maravilloso, es un mundo... Vamos a ver, nosotros esto, bueno, en nuestro espíritu investigador a lo largo de nuestra gestión como profesionales, hemos visto y hemos estado y hemos facilitado momentos de terapia con delfines, ¿no? En Tenerife, en Palma de Mallorca, en Murcia, en México, en Colombia, en muchos sitios entre los que hemos estado, ¿no? Finalmente lo hemos dejado y tal, ¿sabes? Y además con la palabra y la experiencia hemos visto que estos delfines no están y tal, ¿sabes? Recogidos del mar para este tipo de funciones, sino para hacer exhibiciones. Hemos visto sitios de una corrupción y de un asunto muy fuerte y tal, ¿sabes? En el que estaban de alguna manera condonando sus pecados y tal, ¿sabes? Con este tipo de aproximaciones, pero no es válido. Son animales salvajes, merecen estar en su hábitat, que son los océanos, y merecen estar libres y tal, ¿sabes? De nosotros los humanos, para que no los usemos ni para exhibiciones, ni para absolutamente nada que no sea natural. Es decir, nosotros hemos dejado completa y absolutamente la psicoterapia con animales salvajes, porque eso puede producir en un momento dado maltrato. Es decir, que es sacarles de sus hábitats. Entonces nosotros conocimos en nuestro recorrido, y además fue un punto de inflexión para nosotros, a un chico que ya no está entre nosotros, que se llamaba Mario Morcillo, que estaba promoviendo
avistamiento de cetáceos y tal, ¿sabes? Como negocio, vamos a decir, en paralelo a la explotación de estos animales para que se conserven. Es decir, porque el ser humano tiene que ver negocio en un momento dado y tal, ¿sabes? Para su acercamiento a la naturaleza que no sea a base de pistoletazos o arponazos, ¿vale? Y entonces esto ahí pues nos quedamos con un sabor muy bonito y tal, nos llevó a ver orcas en el estrecho, nos llevó a ver calderones en el estrecho, es que ver orcas al lado de tu barco y tal, ¿sabes? Era increíble, ¿no? Y entonces él decía, entonces vamos a promover el avistamiento, ¿sabes? Para que así dejemos la caza y dejemos la captura. Y entonces lo interrumpimos. Pero sí que te puedo contar que vimos momentos muy fuertes y tal, ¿sabes? Y muy bonitos y tal, porque además en Tenerife tenía José Luis Barbero, que tampoco está entre nosotros ya, pues un espacio que se llamaba Último Deseo. Y aparecían niños muy dañados que iban a morir. Con tumores cerebrales o con asuntos muy fuertes y tal, ¿no? Y que su último deseo era ver un delfín. Y ahí se iban padres y tal con el niño y vimos momentos y tal, ¿sabes? Muy fuertes en el que momento se produjo esa conexión. Y el delfín y tal, ¿sabes? Era un cachorro de los mares en esos momentos rodeando al niño y tal, ¿sabes? Y abrazándole y tal, ¿sabes? O sea, ya te digo que era como para ponerse a llorar y no parar y tal, de eso que te cuento, ¿no? Que está cercano a la magia, que está cercano a la conexión entre dos seres vivos y tal, ¿sabes? Que estaban autorregulándose juntos. El niño es muy chiquitito y el delfín un tamaño de 2 años, de 2,5 metros y tal, con una suavidad, con una ternura, con una sutilidad, con un respeto que se acerca mucho a un concepto que por supuesto no puedo todavía verificarlo científicamente, que es el amor. ¿De acuerdo? También vimos y tal mujeres embarazadas llegando y tal, ¿no? Y viendo los delfines cómo se acercaban y tal, ¿sabes? Para comunicarse con el niño, con el fetito y tal, ¿sabes? Y viendo a la madre y tal con una serie de cinturones, viendo a ver las reacciones que había dentro de su cuerpo y tal, y era brutal aquello que se estaba produciendo, no lo podíamos poner en palabras, ¿no? Pero estaban los delfines comunicándose con la criatura. Y la criatura con los delfines y tal, ¿no? O sea, es decir, que sí que hemos visto cosas brutales, muy bonitas. Ojalá pudiéramos promocionar un mundo en el que eso sea posible sin la parte terrible, que es la parte de la explotación, que es la parte de la doma, que es la parte del adiestramiento para el negocio del aquapark de turno, porque no compensa y tal. Un delfín en cautividad cuesta muchísimo dinero para que viva. En las piscinas tienen que tener exactamente los oligoelementos que se necesitan, hay que tener cuidado con el biosonar para que no se vuelvan locos, con lo cual tienen que ir de pista, o sea, tienen que estar continuamente y eso requiere de un equipo, requiere de muchísimo alimento, requiere de muchísimas condiciones muy caras para que eso se produzca y las terapias no lo cubren, lo que lo cubren son las exhibiciones públicas. Con lo cual, pues esperamos que a lo mejor nazcan personas y tal, ¿sabes? Que puedan en otro mundo, dentro de este mundo, con otro paradigma, poder promocionar el hecho de comunicarnos con cetáceos que están muy cerquita de nosotros, Santi, muy cerquita. Son quizá los animales junto a los mamíferos superiores, como puedan ser los gorilas, que están ya desarrollando un cierto córtex cerebral y tal, ¿sabes? Que permite una comunicación muchísimo más elevada y tal que un mero graznido con el ser humano. Claro. ¿Y qué me dices de experiencias en las cárceles con perros? Ha habido algunas muy bonitas, bueno, yo de verlas en los periódicos realmente, pero parece que eso se ha detenido, ¿no? Parece que eso no sé por qué, quizá no compense o no haya medios o no sé. Eso es, se han hecho experiencias en Valencia, en Cataluña, también en muchos otros países, en Estados Unidos y tal, de gatito, de perro, ponen a los mismos internos y tal a adiestrar a sus animales y tal, ellos son los adiestradores, ¿no? Porque cuando tú estás adiestrando a un animal, te estás adiestrando a ti mismo y tal, sobre todo si quieres emplear metodologías y tal como las que nosotros estamos promocionando, que son metodologías basadas en la amabilidad. Es decir, en el hecho del respeto y tal, ¿sabes? A los tiempos, a los ritmos e incluso a la voluntad de los animales.
Hay que ganárselos, hay que ganar su voluntad, no hay que imponerla, ¿no? Entonces, para una persona y tal, ¿sabes? Que esté interna y tal en un centro penitenciario que ha podido cometer una atrocidad en un momento de su vida, porque muchas veces nos decía, es que no sé qué me pasó, ¿eh? Son momentos en que de repente y tal puede haber un escape reptiliano que le hagan a una persona y tal, ¿sabes? Cometer una atrocidad, un momento de alcohol, un momento de droga, un momento de raptus amigdalar, ¿no? El hecho de estar adiestrando animales y en comunicación con inocentes y tal, ¿no? Calma muchísimo. Cualquier tipo de impulso y tal, que no sea él en esos momentos estar asombrado con lo que está ocurriendo. Es decir, devuelven a estas personas al presente. En el presente no está ocurriendo nada y tal, sabes, más que lo que tú quieras que ocurra. Ahí pues Víctor Frank y tal nos hablaba en los campos de concentración de que yo mi libertad para pensar, mi libertad para imaginar, mi libertad mental de esos momentos y tal no está recluida en nada. Y entonces ellos experimentan su momento de libertad, pero su momento de libertad en amabilidad. No es un momento de libertad de desparramo o un momento de libertad porque hay muchas veces que los propios reclusos no quieren salir de ahí porque ya se sienten seguros. Les dan de comer, duermen y tal, ¿sabes? Y luego fuera a verlas venir en la jungla humana y encima con la etiqueta de expresidiario, que no es fácil y tal. Hay muchas etiquetas humanas que se están disolviendo, gracias a Dios, como es el tema de los homosexuales, como ese, pero un recluso todavía y tal tiene su etiqueta, ¿no? Y entonces el sentimiento de estar con un ser inocente, tratándolo amablemente en el aquí y en el ahora, y en el que en esos momentos no eres un preso, sino que estás tal adiestrando un animal, pues ha provocado muchísimos ríos de tinta, Santi. Lo que pasa es que estamos con lo de siempre y tal, ¿sabes? Con la ruina de los estados a la hora de poner recursos para cuestiones y tal, ¿sabes? Que pueden significar. Tiene que haber como pruebas científicas de que abarata y pruebas científicas de que realmente es bueno para el Estado y para el sistema que eso ocurra. Y ya te digo que hay muchos países que se están haciendo con unos resultados espectaculares, con lo cual pues nada más que vamos renqueantes un poquito aquí en nuestro amado país, pero bueno, todo se va a andar, la puerta está rota, ahora hay que entrar. Nada más que entrar en ella. La puerta está rota. Nos hemos dedicado a meterle patadas a esa puerta. Y finalmente se ha roto. Puedes entrar perfectamente y nada más que pues que se vea que hay resultados y tal, y que abarata. Ahora que todo es una ruina y tal en el tema del dinero público y todo eso y tal, ¿sabes? Ojalá se ahorra en medicación, se ahorra en años de incluso de reclusión que son costosísimas para el Estado, porque cada interno cuesta muchísimo dinero. Si hay un acortamiento de la reclusión por un buen comportamiento, por un arrepentimiento y por una manera de conectarse y tal diferente a la intimidatoria u hostil, eso los animales lo pueden promocionar y muy difícilmente los humanos. Me acuerdo este trabajo con una persona que trabajaba con halcones, un hombre, no me acuerdo el nombre. David Martín. David Martín, que una belleza, ¿no? Ver los halcones, simplemente en la observación, ¿no? Era como se transportaban y aprendías, ¿no? Aprendías Ese sí que es un animal salvaje, de verdad. de la elevación. Cuando Literal, o nos sea, miraba el halcón, yo recuerdo un momento en que estábamos pues dónde era y tal, en Palencia con él, había llevado sus halcones, ¿no? Y entonces íbamos a demostrar y tal, ¿sabes? Como nada más que la humildad y la serenidad podía hacer que un halcón y tal, ¿sabes? Porque además era un pollo, todavía no había crecido, ¿no? Y entonces me acuerdo que me pusieron al animal en mi brazo, y cuando le quitaron la capuchita, de repente sentí toda la fuerza de la naturaleza salvaje, que es brutal, Se me erizó el espinazo, o sea, te quiero decir, en esos momentos, ¿no? Porque es que la mirada era un escaneo absoluto de mi ser, por parte de cómo ellos miran esa belleza que tienen, son extraordinariamente bellos. Y cuando los tienes cerca, ¡wow! Humildad, divino tesoro, no te vayas para no volver. Nos ponía humildes y tal, ¿sabes? Es decir, qué maravilla. Y luego el verles cómo
sin un apego emocional, porque ellos no van a tener, vamos a decir, lo que nosotros queramos proyectar. Nosotros, es que el halcón me ama. No, a ver, vamos a ver, ¿qué es el amor y qué es eso de que me ama? No. Es decir, no me ataca, me respeta y se queda conmigo y tal, ¿sabes? Porque le respeto y porque soy humilde ante él. Qué lección de humildad nos dio ese pollo, qué maravilla y tal, ¿sabes? Qué belleza tan extraordinaria, ¿no? Y luego decía David una cosa muy interesante que a mí se me quedó muy impregnado, ¿no? Que la cetrería está impregnada de valores humanos a lo largo de la historia. Es decir, era un libro de ética. Abierto y tal, ¿sabes? Para la humanidad y tal, ¿sabes? Y yo me decía, esto no será un Walt Disney y tal, ¿sabes? Lo del libro de ética, valores, ¿no? Esto efectivamente, cuando me pusieron al halcón, si todos queremos ser humildes y tal, ¿sabes? Ponte un halcón en el brazo. Y no te va a quedar otro remedio y tal, ¿sabes? Es decir, todo porque en esos momentos y tal de confrontación era más salvaje el que yo. Y era una cosita así, ¿eh? Y del sentir la fuerza de lo salvaje y de lo natural en tu proxemia, en tu brazo, es algo que recomiendo que se experimente. Sí. Porque es de una belleza y tal, ¿sabes? Tan brutal y tan bonita y tal, ¿sabes? Y en esos momentos lo único que te valen son tus valores. Sí, 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 no, sí, eso es verdad. Y luego lo ves en David, ¿no? Y tal, ¿sabes? En él mismo y tal, ¿no? Él era un hombre absolutamente respetuoso con sus palomas, con sus halcones, con nosotros. Es decir, esos halcones habían, de hecho, habían esculpido en él un ser humano respetable, absolutamente respetable. Cuando tú ves a David, lo primero que te es respeto. Qué bonita esa palabra y tal. Precioso, la verdad es que sí. Bueno, Isabel, es un placer hablar contigo, es una maravilla. Cuéntanos un poco en tu página web, Isabel Salama. Tienes ahí un poco los cursos que estás ofreciendo, tus servicios como psicóloga, todo, ¿no? Ya sabes que me dedico fundamentalmente al eneagrama hoy día y tal, ¿no? Que es a una siguiente conversación que podemos Otro hacer tú día y podemos yo. hablar sobre el enagrama, que me encantará, me encantará. Entonces, mi página web isabelsalama.com, ahí tengo quién soy, qué servicios ofrezco y qué formaciones ofrezco también. Luego, mastereneagrama.es, ahí también esto, pues ahí, pues aquello también a lo que nos dedicamos, que es fundamentalmente en las dos disciplinas al autoconocimiento. Nosotros somos hemos verificado y tal, sabes, que conocerse a uno mismo, una vez atravesado uno la barrera de lo que uno no quiere conocer de uno mismo y que siempre pueda estar contenido en el producto final, es decir, no hay absolutamente nada desechable nuestro, lo único que tenemos que es que conocerlo, nada más, porque somos muy inconscientes los seres humanos de nosotros mismos. A través de la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, y a través del eneagrama, que es una herramienta extraordinaria que señala muy punteramente cuáles son nuestros puntos ciegos y nuestras áreas a desarrollar, proponemos y tal que el ser humano se conozca a sí mismo. Es fundamentalmente lo que proponemos. Y para ello y tal, pues empleamos herramientas que hemos investigado, que nos han venido bien a nosotros como laboratorio principal. Nosotros somos personas que estamos expandiendo experiencia, no teoría. La teoría está en el aire, además nosotros no cobramos por la teoría. Yo te puedo dar una conferencia, me da igual, yo lo paso fenomenal hablando de mi experiencia, ¿no? Cobramos por nuestra energía y tal, ¿sabes? Que desplegamos y tal, ¿sabes? A la hora de poder tener a nuestros clientes que nos piden ayuda. Pero insisto y tal, ¿sabes? Ya no se cobra por la información, se cobra por la energía vital que uno expresa y que uno dona y tal, ¿sabes? Para que el encuentro se produzca, ¿no? Y pensamos, y tal, igual que los griegos y tal, y también que los mesopotámicos y tal, sabes que el ser humano lo único que tiene que hacer es autoconocerse. Y automáticamente veremos la sorpresa que nos vamos a llevar tan bonita y positiva cuando uno aprenda a conocerse y a gestionarse. Pues muchísimas gracias, Isabel. Es un placer hablar contigo, estaría horas. Y si te parece, otro día hablamos de enagrama, porque me Fenomenal, encantaría un poco estupendo. promover también esta... Porque yo fui un pequeño curso tuyo de enagrama y me encantó.
Tengo dudas de qué número soy yo, no, tengo varias dudas, pero bueno, me gustó muchísimo y me gustaría... Eso es un señuelo que pone el eneagrama, lo del tipo y tal, como somos así, yo qué soy, yo qué soy, yo qué soy, y tal, el eneagrama pone un señuelo. El eneagrama es una herramienta inteligente y sabe muy bien lo que hace aquí en esta dimensión con los humanitos que vivimos aquí, ¿no? Entonces te dice, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Y pum, cuando caes y tal, entonces viene todo lo que viene detrás, que es muchísimo más grande que qué tipo soy. ¿Eh? Que eso es precisamente lo que nosotros hemos descubierto, ¿no? Que es una herramienta que nos llega muy, muy acertadamente en un momento vital de la experiencia humana en este planeta para orientarnos, ¿no? O a veces le llamo la estrella de los Reyes Magos. Qué maravilla, sí, sí, es una maravilla. Bueno, pues dejamos a la gente con tu página web, isabelsalama.com, para que puedan investigar más sobre ti, sobre todo tus trabajos. También con los libros que escribimos sobre vuestro trabajo, Cabalgando el Viento. En estos momentos los tengo en Kindle Amazon. En la versión digital están allí en Kindle Amazon. Y también Cabalgando el Viento 2, un libro muy bonito. Vamos a volverlos otra vez a lanzar, sobre todo porque, bueno, ya hemos gestado tú y yo algo durante esta hora y es que vamos con Macarena. Totalmente. Además es que lo estaba viendo mientras me lo estabas contando. Estaba viendo la cosa de un tercer libro. Dije yo, wow, ya veo escenas en mi cabeza. Claro. Ahora lo que la tienes es que, aparte de tu magnífica manera de visionar, pues tú eres un visionario también, Santi, es que además de visionarlo, lo veas. Sí. Cuenta con ello, claro que sí. Sí, me Pues encantaría. bueno, vamos a propiciarlo. Hagamos ese encuentro, Felipe, Ana, tú y yo y Macarena con los caballos y la huerta, y después de esa mañana estoy absolutamente segura que te bajas el libro. Cuando digo te Totalmente. bajas el libro es que ya no tienes más que ponerte a dejar que tu mano y tal, sabes como tan maravillosamente haces, ¿no? Y también quiero decir que hay un libro que escribió Santi, yo no sé en qué estado de conciencia lo hizo, pero a mí me impactó y me marcó un antes y un después, que se llama Planeta Serpiente. Planeta Serpiente. Ese libro y tal, ¿sabes? Es brutal. Y quien lo Sí. lea va a saber hacia dónde vamos. Porque no hemos llegado, pero vamos hacia allá. Lo tengo en Y Kindle también, en Kindle Amazon, él lo Planeta vio, Serpiente. Sí. Sí. Planeta Serpiente y Una tal. ¿Sabes maravilla. cómo se comunican los seres humanos con un puntito más de evolución que nosotros y tal, con la naturaleza, consigo mismos, y con un cerebro reptiliano ya liberado completa y absolutamente de la ira? Qué Sí. maravilla. Es una maravilla, sí. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas Y gracias, Isabel. Es un placer hablar contigo, un placer enorme. vamos con ellos, Santi, y tal, que nos hemos vuelto a encontrar. Así que para todos los que nos están escuchando desde aquí, desde Madrid, desde Las Matas, un beso enorme. Un besazo. Y para ti, Santi, bueno, pues continuamos, chico, continuamos. Continuamos, claro que sí. Bien. Me llena de alegría y de ilusión este reencuentro. Estupendo. Pues te mando un abrazo muy fuerte, que pases un buen día, y a la asociación con la que en estos momentos estás colaborando, así como a todos sus miembros y a las personas que vayan a ver este vídeo, pues espero que les haya creado una pequeña curiosidad nueva y tal sobre qué es esto de lo que estamos hablando tú y yo. Estoy seguro que sí, que estarán encantados. Pues un abrazo grande, Isabel, y a Un todos. abrazo, Santi. Un abrazo. Gracias.